Bueno. ¿Todos me reciben bien? ¿Me escuchan bien? Sí, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero, sí se le ve y se le escucha. ¿Qué tal? Bueno. Vamos a empezar la clase de hoy. Lo estamos haciendo a través de Zoom. Como saben, el Zoom tiene un tiempo límite de 40 minutos. Si nos hace falta otro bloque de 40 minutos, cuando se corta, entran directamente a la misma dirección. Calculo que todos ya deben estar manejando toda esta mecánica, pero nunca está de más aclararlo. Bueno, vamos a ver el último problema de la guía de trabajo práctico número 1, que es el de autotransformadores. En principio, lo que deben saber, yo supongo que habrán asistido, quiero creer, que asistieron a la teoría del ingeniero y tienen idea de lo que es un autotransformador. ¿Me pueden ilustrar sus conocimientos o no? ¿Están en condiciones como para contarme de qué se trata? ¿Tienen idea o ni idea? O sea, acá lo que le estoy preguntando, o sea, las características del autotransformador. Ahí me están diciendo algunas características. En principio, ¿qué diferencia al autotransformador del transformador? En principio, lo que le estoy preguntando es si las características que tiene. ¿Cómo? Que el autotransformador posee solo un devanado. Exactamente. Es decir, podemos decir de que se trata de un solo devanado. Ahora, en particular, vamos a ver que puede ser así o puede no llegar a ser así. En particular, la pregunta es, ¿un transformador lo podemos transformar en autotransformador?
Tiene dos respuestas, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. ¿Un ¿Cómo? transformador monofásico? Un transformador monofásico, pues, vamos a hablar desde el punto de vista monofásico para facilitar, pero existen también autotransformadores trifásicos. Respondieron que sí. Bueno, entonces la pregunta es ¿cómo? Sepa. Hola, ¿me escuchan todos? Ahí está. A mí se me escucha, pero ¿a ustedes se les escucha o no? Están, no saben. Bueno, está bien, es una, una buena respuesta. A ver, em, voy a tratar de que la clase sea lo más amena posible para que participemos todos. La idea es transferirle conocimiento, no impartir una clase magistral, y para eso necesito que ustedes participen. ¿Está? No lo estoy evaluando, sino simplemente lo estoy conduciendo o estoy tratando de pasarle lo poco que sé para que a ustedes. Entonces necesito que me digan si me reciben bien, si me entienden, que me acompañen en el razonamiento que estoy tratando de hacer. Es por eso nada más que les pido que participen. Hagan de cuenta de que estamos en una reunión entre amigos, hablando de autotransformadores. En particular, como les había mencionado anteriormente, un autotransformador es un transformador especial. La pregunta es si saben para qué se usa un autotransformador y por qué no se usa todo solamente autotransformadores. Si conocen las ventajas y las desventajas de, del autotransformador. En principio, algo me respondieron, es decir, que tiene una sola espira. ¿Está? La pregunta es, la siguiente pregunta que les hice es si un transformador común lo podemos transformar en un autotransformador. ¿Está? Me dijeron que no sabían. La respuesta es sencilla, es sí. Ahora bien, la tercera pregunta y más importante, ¿para qué lo haríamos? ¿Qué ventaja tengo cuando transformo un transformador en un autotransformador? ¿Saben por qué hacemos eso? ¿Me dicen sí o no? Si me dicen sí,
Me dirán por qué, y si le dicen no, se los contaré yo, no hay ningún drama. No, no sé, eso de transformar ya un transformador en un autotransformador, creo que Ujú. no sabemos. En la teoría, el ingeniero Cáceres nos decía como, bueno, de que si el autotransformador tiene un solo devanado, algunas ventajas que puede presentar es la reducción de materiales y por ende del costo del Ujú. transformador. Nos contaba también de que, por ejemplo, por ahí no se ocupaban tanto porque había cierto riesgo en cuanto a las tensiones, como Está. si por accidente invertíamos la tensión que aplicábamos, podría llegar a ser peligroso para los usuarios. Esta, como explicación, está perfecto, está exacta. Ahora, lo que vamos a tratar de ver en este problema con números es que ustedes se den cuenta, a ustedes, el ingeniero Cáceres le dijo esto, y bueno, lo repiten, lo saben. Hoy vamos a tratar de que se haga carne esa explicación en ustedes, si es que tenían alguna duda con respecto a esto. Lo vamos a ver desde el punto de vista numérico, para que salten esas diferencias, para que ustedes comparando un transformador funcionando como tal o transformado como autotransformador, ¿qué ventajas tengo? Ahora, si es ventajoso transformar un autotransformador, porque aparentemente es así, porque se me reduce el tamaño, puedo transmitir más energía, ¿por qué no se usa? Justamente por las desventajas que tiene el autotransformador. No significa que no existan ni que no se usen, sino que considerando los inconvenientes que tiene, ¿cómo lo podemos solucionar? ¿Está? El problema me espera un momentito. Estoy de vuelta, continuamos. Por ahí se me corta el paquete de datos. Entonces, como le decía, vamos a ver numéricamente cómo funciona un transformador y cómo funciona cuando lo transformamos en autotransformador. ¿Está? Yo soy más clásico, lo vamos a desarrollar en una pizarra y ustedes, yo le voy a ir haciendo preguntas y ustedes me van a ir guiando en la resolución del problema. ¿Me siguen hasta ahí? A ver, voy a dar vuelta a la cámara. ¿Ven este problema? Sí, profe. Está. Básicamente es lo mismo que el problema. Acá gráficamente, o sea, que el problema del práctico. Acá lo vemos gráficamente, simplemente. Tiene otros valores. Es un transformador que en la parte de alta lo alimentamos con 2400 voltios y en la parte de baja sale 240 voltios. Y tiene 50 kVA, es decir, que el transformador está diseñado para 50
kVA. Es un transformador real, pero en este transformador real nosotros no vamos a tener en cuenta las pérdidas ni nada por el estilo. Es decir, que lo vamos a tratar como si fuese un transformador ideal. En principio, con estos valores, ¿qué relación de transformación tiene? ¿Me pueden decir? 10. Porque la relación de transformación N, que sería B1 sobre 2, es 2400 sobre 240. Y esto me da una relación de transformación igual a 10. Les voy a contar algunos detalles que no tiene que ver con el problema, sino que tiene que ver con el tamaño del transformador. Este es un transformador que fue diseñado para transmitir 50 kVA. Estamos diciendo que al no tomar en cuenta las pérdidas, toda la potencia que entrega la fuente lo consume la carga. Entonces, si estamos trabajando a plena carga, es decir, en 50 kVA, ¿cuál es la corriente que entrega la fuente? ¿Me saben decir? Hola, ¿me pueden? Puede ser 20,8 208. amperes. 20,8 amperes. Perfecto. La potencia es 50 kVA, lo dividimos por la tensión y eso me da la corriente. Es decir que por acá va I1, que lo vamos a redondear. En vez de 20,8 le vamos a poner 21 amperes. La relación de transformación es de 10. Significa que, ¿cuánto va a valer I2? Rápidamente me lo pueden decir. ¿Seguro? La relación de transformación, que es B1 sobre B2, en el caso de la corriente, exactamente. Va a ser I2 sobre I1. En este caso va a ser de 210 amperes. Si la tensión se reduce, para mantener la potencia de entrada que sea igual a la de salida, la corriente aumenta. Justamente esa es la función que cumple el transformador. Es decir, si reducimos la tensión, aumenta la corriente. Si aumentamos la tensión, disminuye la corriente. Esa es justamente la función del transformador. Dijimos que este transformador fue diseñado para transmitir 50 kVA y en función de eso nosotros estamos sacando la corriente. Les pregunto, si este transformador hubiese sido diseñado para 100 kVA, ¿cómo afectaría a la corriente I1 e I2?
Aumentan, perfecto, pero ¿en cuánto aumentan? Si yo la potencia de diseño de 50 la llevé a 100, ¿en cuánto aumentan? Al doble. Perfecto. Aumenta todo al doble. El tamaño del transformador se va al doble. La sección de los conductores, ¿cómo se ve afectada? También aumenta. ¿A cuánto sería la sección de los conductores? También al doble. ¿Está? Les hago una pregunta. ¿Por qué la sección de los conductores se va al doble? Esto es una pregunta en la de razonamiento. A ver si me saben decir por qué la sección de los conductores se va al doble. Exactamente, es decir que los conductores tienen pérdidas, es decir, tienen una resistencia y asociado a cada cable, a cada conductor, existe lo que se conoce como corriente admisible. ¿Está? Normalmente, cada sección tiene una corriente admisible y está en función de la temperatura de trabajo que va a alcanzar ese conductor. ¿Está? Es decir que para mantener la misma densidad de corriente, si voy a transmitir el doble de la potencia, voy a tener que poner el doble de la sección. Y obviamente el precio de mi equipamiento por lo menos se me va a ir al doble. ¿Está? ¿Tienen ustedes una idea aproximada de cuál es la densidad de corriente que suele circular por los conductores? Probablemente no lo sepan. Si no lo saben, se los digo. Normalmente, lo van a ver en algunas materias, la densidad aceptada de corriente es de 2 amperes por milímetro cuadrado. ¿Está? Supongamos de que la corriente de entrada no sea 21, sino sea 20 amperes. ¿Qué sección tendríamos en el bobinado de entrada? $10 milímetros cuadrados, exactamente. Y así también podemos saber la sección del bobinado secundario. ¿Cuánto sería? $100 milímetros cuadrados. Perfecto. Hasta ahora vamos sobre rieles. ¿Está? Es decir, prácticamente nosotros estamos diseñando
nuestro transformador en función de los parámetros de funcionamiento, la tensión de alimentación, la corriente que circula, la potencia que transmite, que tienen que ver con la utilidad que le vamos a dar a este transformador. ¿Está? En este caso, tiene una relación de transformación de 10. Les pregunto, ¿esta relación de transformación es aceptable? ¿Está bien para ustedes? ¿Es alta? ¿Es baja? ¿Es promedio? ¿Qué les parece? Las respuestas posibles son sí, no, no sé. En realidad, para poder responder esta pregunta, tendríamos que comparar este valor con algún valor real. Los transformadores que vamos a ver en las subestaciones transformadoras o inclusive las que alimentan a nuestro barrio, tienen unas tensiones nominales. Entonces, por ejemplo, podemos tener un transformador que reduzca de 33 kilovoltios a 13,2. ¿Pueden sacar rápidamente la relación de transformación allí o no? ¿Me pueden decir qué relación de transformación hay? $2,5. Epa, se me cayó el celular. 2,5. Perfecto. La otra relación sería la de los transformadores. Bueno, acá me avisa que esto va a terminar en 10 minutos. Cuando termina, nuevamente al mismo link. La otra relación sería de 13,2 a la tensión a la tensión domiciliaria. Acá viene la pregunta capciosa. De 13,2, que es la tensión de alta, ¿cuál sería la tensión de baja? $3,80, muy bien. No les pude hacer pisar el palito. Porque lo que tenemos a la entrada son 13,2 trifásicos y sale 380 trifásico. ¿Está? Que la tensión monofásica sería 220 voltios. Perfecto. Entonces, ¿qué relación de transformación vamos a tener allí? De 13,2 a 80. $34,7. ¿Está? Estoy confiando en los valores, pero no importa. Entonces, este valor de 10 no es un valor ni muy bajo ni muy alto. Estamos en un valor medio, podemos decir, porque vimos que lo podemos ir de 2,5 a casi 40. Otras tensiones de transformadores que nos vamos a encontrar, seguimos bajando, serían los transformadores que se alimentan en 220 monofásico y que tienen
salidas más bajas. Las más usuales son 110 voltios, 24 voltios, 12 voltios. ¿Está? Que es parecido a lo que indica el problema. Entonces, ya tenemos el contexto. Es decir, tenemos un transformador que absorbe de la red 50 kVA y entrega a la carga 50 kVA. Lo absorbe en 2400 voltios y lo entrega en 240 voltios. Es decir, que absorbe de la red 21 amperes y entrega la carga 210 amperes. Hablando en números redondos. Vamos a ver ahora cómo trabaja este transformador cuando lo hacemos como autotransformador. Voy a hacer un dibujo rápido y les voy a mostrar. En este caso, es un autotransformador elevador. Es decir, los transformadores pueden ser o reductores o elevadores. A ver, les habilito la cámara. ¿Lo ven ahí? Entonces, este sería el dibujo. Este transformador de arriba lo conecté de esta forma. ¿Cuál sería el bobinado de entrada? ¿El de arriba o el de abajo? Tengan en cuenta de que este es un elevador. ¿Está? Es decir, que acá, siguiendo este esquema, lo tengo que alimentar con 2400 voltios. Entonces, la bobina de entrada, ¿cuál va a ser? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. ¿Está? Esta, entonces, va a ser la bobina de arriba. Acá, entre este borne y este borne, lo voy a alimentar con 240 voltios. ¿Está? Si yo miro este esquema, estoy conectando este borne con este, siendo que este es el homónimo de este. Perdón, le estaba mostrando. Conecto este borne con este. Y este es el homónimo de este. Vamos a ponerle nombres a los bornes. Conecto el borne A mayúscula con el B minúscula, que sería acá. Este sería el A mayúscula, este sería el B mayúscula, y este sería el A minúscula, perdón, al revés. Este sería el A minúscula y el B
minúscula. ¿Entre qué bornes voy a conectar la carga? ¿En qué bornes voy a conectar la carga? Si yo conectara entre A y B, estaría conectando acá. Pero justamente aprovechar que sea el mismo bobinado es para conectar entre este borne y este. Es decir, sería entre A minúscula y B mayúscula. Es decir que en mi autotransformador, cuando hice esta conexión, automáticamente me quedó que la carga la voy a conectar entre estos dos bornes. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Entienden lo que estoy haciendo o no? Me dicen si entienden o no, pues si no entienden, no tengo problema, les repito nuevamente lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Está? Es decir, este transformador lo estoy haciendo trabajar como autotransformador, como si este fuese una sola bobina, pero en realidad son dos bobinas. ¿Qué sección tiene la bobina, esta bobina? A ver. Le había quedado la explicación. ¿Está? Les paso el... Repito nuevamente, tengo este transformador. ¿Está? Lo estoy haciendo trabajar como autotransformador. ¿Cómo? Uniendo estos dos bornes y colocando una carga en los otros dos. Me queda de esta forma. ¿Está? Dijimos que esta es la bobina de entrada y esta es la bobina de salida del transformador. En este caso, estoy ahora, lo que estoy haciendo como autotransformador, ambas bobinas son de salida. ¿Está? Yo anteriormente tenía N1 y N2. ¿Está? Ahora tengo N1
Hola. ¿Me escuchan? ¿Me reciben bien? Está accidentada la clase. Bueno, ¿está? Entonces yo tenía originalmente N1 y N2. Es decir, acá yo tenía N1 y N2. Acá sigo teniendo N1 y N2. Simplemente que ahora a mi salida yo tengo N2', que va a ser igual a N1 más N2. ¿Cambia la relación de transformación? Repite la pregunta. ¿Cambia la relación de transformación? Sí cambia, porque la nueva relación de transformación, N', recuerden que N, que era B1 sobre B2 o I1 sobre I2, también es igual a N1 sobre N2. Es decir, entrada sobre salida. ¿Está? Entonces, acá la nueva relación va a ser igual a entrada, que es N1, sobre salida, que es N'2, que es N1 más N2. Entonces cambia la relación de transformación. ¿Está? ¿Por qué? Acá a la entrada yo tenía 240 voltios. Sobre esta bobina yo, ¿qué tensión tengo? Así, al trabajar esto con esa relación anterior, ¿qué tensión tengo sobre esa bobina? Solamente sobre esta bobina. La entrada, no, la entrada es esta, entra acá, 2400, sobre la bobina 1. Cuando entra 2400 sobre la bobina 1, ¿qué tensión tengo sobre la bobina 2? $240, es decir, se repite sobre el transformador las tensiones parciales del transformador. A la entrada tengo 2400, es decir, sobre la bobina 1, y eso genera 240 voltios sobre la bobina 2. Es decir, que acá tengo 2400 y sobre esta bobina tengo 240. Entonces, la tensión de salida, ¿cuál va a ser? Va a ser en realidad B1 más B2, porque acá voy a tener B1, este es el punto homónimo, y este va a ser B2, que va a ser el otro punto homónimo. Va a ser 2400 más 240. ¿Está? Miren cómo está conectado. ¿Está? Entonces, la tensión de salida, en este caso, va a ser la suma de ambas. En realidad, depende también de la carga, porque la suma va a ser de tipo vectorial. ¿Está?
pero hablando mal y pronto, se suman las tensiones. Es decir, va a ser esta tensión más esta tensión. Esta tensión conocemos, 2400. Esta tensión también conocemos, 240. Entonces, a la salida, ¿cuánto vamos a tener? La suma de ambas. ¿Está? Les pregunto, ¿qué va a pasar con las corrientes? Cuando a la bobina 1 la alimentamos con 2400 voltios y estamos transmitiendo la máxima potencia, ¿qué corriente va a circular por la bobina 1? $21 amperes, eso no cambia. Por acá sigue circulando 21 amperes. Si I1 es 21 amperes, I2, ¿qué corriente va a ser? $210 amperes, es decir, que por acá va a ir 210. Y acá tenemos un nodo. En ese nodo tenemos una corriente de entrada y que se deriva en 21 amperes y 210 amperes. La pregunta es, ¿cuál es la corriente de entrada I1'? Dos, 231 amperes, perfecto. Es decir que el primario está absorbiendo 231 amperes. Esta es la corriente que absorbe. ¿Con qué tensión estamos alimentando nuestro autotransformador? Es dato, está allí. No. Lo estamos alimentando con esta tensión. ¿Está? 2400. Eso no cambió. La tensión de alimentación no cambió. Lo que cambió es la tensión de salida. Porque en este esquema es un transformador, no me sale la palabra, no era lo contrario del reductor. ¿Está? Aumentamos la tensión de salida, pero la tensión de entrada sigue siendo la misma, esa no cambia. Elevador, ahí está, esa es la palabra. ¿Está? Les vuelvo a preguntar, mejor dicho, les hago esta pregunta. ¿De qué potencia es este transformador trabajando así? Ahí lo dice grande, 50 kVA. ¿De qué potencia es este mismo transformador trabajando como autotransformador? ¿Cómo podríamos hallar la potencia que absorbe como autotransformador rápidamente?
Tensión por corriente. ¿Cuánto es la tensión? $2.400. ¿Cuánto es la corriente? $231. ¿Qué potencia le estamos entregando como autotransformador? 554.400 vatios. O sea, 550 kVA. Es decir que hemos aumentado el rendimiento económico de mi transformador de 50 kVA a 550 kVA. Es decir que como autotransformador está rindiendo ¿cuántas veces más como autotransformador que como transformador? En realidad 11, ¿está? Porque en vez de rendir 50, rinde 550, 11 veces. Les pregunto, ¿trabajando como autotransformador vale 11 veces más? No. Un transformador que pagamos de 50 kVA, lo podemos hacer rendir, lo podemos hacer trabajar como un autotransformador que me va a entregar 550 kVA. ¿Está? Entonces, aumentamos muchísimo el rendimiento. En este caso, lo estamos haciendo trabajar como elevador. Pero también lo podríamos hacer trabajar como reductor. Seguimos manteniendo las ventajas. Ahora, les pregunto, si como transformador rinde 50 kVA, ¿de dónde sale los otros 500 kVA? ¿Tienen idea de dónde salen los otros 500 kVA? Sí o no, o sea, si me dicen que no, se los cuento, no hay inconveniente, pero me gustaría, bueno, ¿no saben? No, perfecto, no hay drama. Veamos esto. Entra 50 kVA eléctrico y hay una transformación. Esos 50 kVA eléctrico, ¿en qué se transforma? En 50 kVA magnético. Esos 50 kVA magnético se vuelve a transformar en 50 kVA eléctrico, producto de la transformación. Cuando hacemos esta disposición,
lo magnético se sigue transformando. Es decir, que hay una transferencia magnética que de acá a acá no cambió. Se sigue transmitiendo 50 kVA en forma magnética. La pregunta es, ya estoy con ustedes nuevamente. Disculpen, me había olvidado de habilitar el micrófono. Bueno, ahora me escuchan todos. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ah, bueno, perfecto, continuamos. Entonces, le estaba diciendo que en este esquema entraba 50 kVA eléctrico, se transformaba en 50 kVA magnético, como flujo magnético en el hierro del transformador, y esos 50 kVA magnéticos se volvían a transformar en 50 kVA eléctrico a la salida del secundario. Acá, en cambio, tenemos más potencia. Los 50 kVA magnéticos se sigue transmitiendo. La pregunta era de dónde salían los otros 500. Y lo vemos acá, que en vez de que la corriente, la totalidad de la corriente sea de 21 amperes, es de 210 más 21. Estos 21 pasa como magnético y esto pasa como potencia eléctrica, es decir, potencia eléctrica que entra por acá como corriente y sale por acá como corriente. ¿Está? Entonces, aparte de existir una transferencia magnética, hay una transferencia eléctrica que es directa entre la entrada y la salida. Es decir, acá nosotros teníamos, solamente se transmitía energía magnética. Acá se transmite energía eléctrica y energía magnética. ¿Está? Esta es la parte magnética que me da los 50 kVA y acá estamos en los 500 kVA. ¿Está? Esta es la que no se transforma y esta es la que se transforma. ¿Está? ¿Cómo vemos que estos 550 kVA que tenemos a la entrada lo tenemos a la salida? Muy sencillo. Hacemos la potencia, va a ser igual a la tensión, por la corriente. La corriente conocemos, porque es la que circula entre acá, va a la carga y va a la salida. Esos son 210 amperes. ¿Está? ¿Cuál es la tensión? Acá vimos cuál es la tensión. Era los dos
1400 de entrada, más los 240 de salida. ¿Qué tensión era? 2640. ¿Está? Si calculan 2640 por 210 amperes, ¿qué potencia le va a dar? A ver, hagan el cálculo rápido y me dicen. ¿Coincide con la potencia de entrada? Sí. La potencia de entrada es igual a la potencia de salida. En este caso estamos despreciando las pérdidas. ¿Está? Entonces, la pregunta es si entendieron cuál es la ventaja de trabajar con un autotransformador. Usamos un transformador que tenía un cierto valor. Ese valor está relacionado a la potencia que puede transmitir, que en este caso era 50 kVA. Y multiplicamos por más de 10 el rendimiento, es decir, que trabaja como si fuese un transformador 10 veces más grande, pero no me cuesta 10 veces más. El precio es el mismo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué si es tan ventajoso no se utiliza este esquema usualmente? ¿Me saben responder? Porque no proporciona aislación galvánica. Exactamente. Como vemos, el primario y el secundario, y lo vemos también en la potencia, hay una conexión eléctrica. Acá tenemos una separación magnética. ¿Qué ventaja me da la separación magnética? Es que me aísla el primario del secundario. Cuando yo hago trabajar mi transformador como autotransformador, pierdo la aislación galvánica. ¿Está? Pierdo aislación en una palabra. ¿Por qué? Porque ya vimos que parte de la energía se transmite en forma magnética, pero el resto es eléctrico. ¿Está? Entonces, por ejemplo, lo voy a poner en un esquema reductor. En un esquema reductor yo tendría de esta forma. ¿Está? Hablando mal y pronto, acá tendríamos 2400 y acá tendría 240 voltios. ¿Qué pasa si en vez de que esto sea el neutro, lo conectamos al revés? ¿Qué diferencia de tensión voy a tener entre estos dos bornes? ¿Me saben decir?
Si conectamos al revés el autotransformador, así como está conectado ahora, tenemos la misma tensión, sigue siendo 240 voltios, no importa si está desfasado o no. Pero ¿cuál es el problema? Que con respecto a tierra tenemos 2400. ¿Está? Entonces, ese es el peligro. Ahora bien, puede estar bien conectado. ¿Qué pasa si se corta? ¿Qué pasa si se corta esta bobina? ¿Qué tensión voy a tener en la salida? $2400. Esta tensión que viene para acá se transmite por acá, porque acá no hay nada. ¿Por qué? Porque está cortado. ¿Está? Entonces, esos son los peligros que tiene el autotransformador. ¿Está? Entonces, tiene una ventaja económica y tiene una desventaja desde el punto de vista técnico. ¿Está? Entonces, yo le hago la siguiente pregunta. ¿Qué es más barato cuando se tiran de un avión? ¿Tirarse con paracaídas o sin paracaídas? Es más barato sin paracaídas. Ahora les pregunto, ¿cómo es más seguro, con paracaídas o sin paracaídas? ¿Está? Con paracaídas. En este caso, nosotros estamos priorizando la seguridad. La seguridad en este caso tiene un costo y es patente. ¿Está? Con un autotransformador sería 10 veces más barato de transmitir energía. ¿Está? En 10 minutos se termina, pero ya estamos redondeando la idea. ¿Está? Entonces, la explicación que habían dado hoy al principio, Jenny, creo que era la que había mencionado, espero que ahora tenga más sentido para ustedes, que lo hemos visto. Un transformador 1 a 1, en realidad un transformador 1 a 1 no tendría mucho sentido. Bueno, sí, pero si estamos poniendo un autotransformador 1 a 1 antes del transformador, ese mismo transformador sería, o sea, le estamos sumando el costo, sería otro transformador más, donde tenemos que sumarle el hierro, tenemos que sumarle el cobre, no sería muy práctico. ¿Está? De hecho, si fuese práctico, lo hubiesen hecho. ¿Está? Existen autotransformadores, pero tenemos que considerar el tema de la seguridad. Originalmente se podían comprar autotransformadores cuando venían las primeras computadoras. Las primeras computadoras que venían tenían la limitación 110.
Y nosotros para poder conectarlos a, imagínense de la época que les estoy hablando, para poder conectar a 220 teníamos que conectarlo a través de un autotransformador. El autotransformador era un transformador barato que me bajaba de 220 voltios a 110. ¿Está? No, normalmente siempre el cobre es lo caro. Entonces, para la potencia que tenía que utilizar una computadora con una impresora y todo, se conseguían, se compraban, mejor dicho, autotransformadores con una relación de 2 a 1, es decir, que entraban 220 y salían 110. Por ahí se pueden conseguir todavía esos autotransformadores. Pero esos son de uso domiciliario y existen también de uso industrial, generalmente para, para, para luchar contra la caída de tensión en conductores que tienen largas distancias. Pero eso es harina de otro costal. Espero que hayan entendido cuáles las ventajas y cuáles son las desventajas de usar un autotransformador. No sé si en particular con respecto a esto le quedó alguna duda o si quieren hacer alguna pregunta. ¿Se entendió? Bien, perfecto, pues ya estamos, creo que está finalizando la segunda sesión de Zoom. Pero si hace falta, le podemos extender a una tercera, yo no tengo inconveniente. Hemos resuelto con otros valores el mismo problema que está en la guía. Traten de resolver el problema que está en la guía, traten de aplicar estos conceptos y cualquier duda, pueden preguntar, no hay inconveniente. Eh, Tranquilamente le puedo volver a explicar cualquier punto que haya quedado oscuro con respecto a esto. Hay más para ver en cuanto a autotransformadores, pero lo fundamental está dicho y creo que está explicado. Espero que lo hayan entendido. Entonces, vimos ya cuál es la ventaja con el costo y el consumo de energía y cuáles son las desventajas. ¿Está? Em, de todas formas, bueno, en los libros está, o si no, les puedo posteriormente pasar un resumencito con respecto a esto. ¿Está claro hasta allí? Perfecto. Entonces, van a seguir la clase que viene. Pero cualquier duda con respecto a esto, me mandan un mensajito por WhatsApp y lo podemos ver. ¿Está bien? Nos vemos la clase que viene. Muy bien, hasta luego.